Que el Señor nos bendiga, que el Señor Jesús, hermano, nos ayude en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, entonces abrimos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos a comenzar, hermanos, con este texto y después nos vamos a ir a Primera de Juan. Yo le dije, voy a leer, hermanos, unos cuantos versículos bíblicos. Vamos a usar mucho la Biblia en esta mañana, porque las muchas palabras, hermanos, nos falta pecado. El predicador generalmente, hermano, y eso lo vea usted en todo, generalmente, hermano, en la exhortación, donde se le añade, o se le quita, o se da una interpretación. Y esa interpretación muchas veces la damos porque es una verdad. Y muchas veces la transmitimos porque nos gustó. Pero el Señor nos ayude. Dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para hablar conforme a la palabra de Dios. Capítulo 1 de Lucas, verso 1 y 2. Y habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3. Me ha parecido a mí, también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia, escribístela por orden, oh muy buen Teófilo. Hermanos, en otras versiones está mucho más clara y dice, me ha parecido a mí indagar. Después, hermanos, de indagar con diligencia, con mucha preocupación y responsabilidad, me ha parecido esto. Capítulo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vivimos y testificamos. Y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, lo que hemos visto y oído, hemos oído y hemos visto, hermanos, hartas cosas, muchas cosas hemos escuchado. En esta mañana vamos a tratar de ser hermanos, lo más práctico posible. Jesucristo en las Escrituras. Jesucristo, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo, hermanos, la palabra del Señor se cumplió en Jesucristo? De eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Comenzamos. Capítulo 12, amados hermanos del Génesis. Capítulo 12. Génesis capítulo 12. De allá, hermanos, dice, pero antes de ir, hermano, al capítulo 12, quiero leer dos versículos antes que ya se me están quedando en el tintero. Quiero ir al capítulo 24 de Lucas. Después vamos a ir al capítulo 12. Lucas, capítulo 24. Ahora le doy la cita porque ya se me olvidó. Pero ya lo vamos a acordar. Gracias, Señor, cuando esta Biblia, esta versión que uso yo, hermano, me ha ayudado mucho. Porque muchas veces no me acuerdo el verso, pero me acuerdo la ubicación. Por eso que no sé si ustedes se acuerdan la historia de David, hermanos, cuando su amigo, le pasó toda la armazón para que peleara. Y claro, usaba una cosa que él nunca estaba acostumbrado a usarla. Entonces se la sacó nomás simplemente y peleó con lo que él tenía. Bueno, lo mismo le pasa a uno, amados hermanos. No es que no tenga una forma de pelear en la buena batalla. Pero tiene una versión en la cual se acostumbra. En vez de bien o bien mal, pero ya más o menos se acuerda. Entonces cuando a mí me sacan esta versión, ya puedo pelear un poco, pero no va a ser lo mismo. Capítulo 24 dijimos de Lucas.
No nos olvidemos, hermanos, los versículos que anteriormente leímos. Lucas decía que con diligencia y con mucha responsabilidad indagó lo que los hermanos, porque Lucas, hermano, no estuvo en el ministerio de Jesús. Lucas es un historiador, como hay muchos historiadores en la Biblia que no estuvieron en el tiempo de Jesús. El caso Pablo mismo, Pablo no fue hermano dentro del ministerio de Jesús, pero él indagó y fue llamado y vemos sus epístolas. Bueno, Lucas también pasa lo mismo, él indagó diligentemente. No así el apóstol Juan. Por eso Juan dice con autoridad lo que hemos visto y oído tocante al verbo divino, o sea, al verbo de vida. Lucas capítulo 24 dijimos, versículo 27. El 27, ya el hermano ya me lleva adelantado, ya el hermano Ego. El verso 27. Dice allí la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábale en todas las escrituras lo que se de él decía. Comenzando desde Moisés y de todos los profetas. Esto, hermano, cuando el hermano algo hizo ilusión respecto cuando viene camino a Emaús, cuando van las mujeres allí. Y tenían un hermano, una tristeza inmensa, y van, hermano, y Jesús ya resucitado, se le aparece a estas mujeres, y las mujeres no sabían de qué se trataba, no lo conocieron a Jesús, siendo que estuvieron tanto tiempo. Y nos puede pasar a nosotros también, que nosotros mucho tiempo podemos andar y de repente lo desconocemos al Señor Jesús. El caso de las mujeres. Entonces Él dice para que las mujeres, hermano, aquí hay un tremendo misterio también que es necesario que nosotros, hermanos, lo saquemos a colación. Dice que le empezó a hablar de las escrituras desde Moisés y los profetas. Y las mujeres no sabían, que pensaban que era un profeta, que era una persona muy estudiosa. Y era Jesucristo mismo. Porque después usted sigue el relato y dice, y no lo conocían todavía, dice, se ardía nuestro corazón cuando este varón nos hablaba. Hermano, la palabra del Señor es espíritu y es vida. Que nuestro corazón, hermanos, pueda arder, pueda, hermanos, sentirse gozoso cuando leemos la palabra del Señor. Nos cuesta, amados hermanos, muchas veces. Pero estas mujeres no lo conocían, hermanos, dice que ardía su corazón cuando el Señor. Pero lo que es importante de todas estas cosas, hermanos, o sea, todo es importante, pero lo que quiero realzar en esta mañana es que Jesús, hermano, empezó a hablarle con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y en el capítulo 24, versículo 47 del mismo Lucas, leemos allí, 24, 47. Dice, no, el 44, 24, 44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano, qué importante esto es por eso. Jesucristo en la palabra del Señor. Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ya tenemos, hermanos, algunas referencias por la cual nos podemos ir. Y ahora sí que vamos a ir al capítulo 12 del Génesis, versículo 3. Génesis, capítulo 3, 12. Allí cuando Dios, hermanos, se le aparece a Abraham. Génesis, capítulo 12. Versículo, hermano, no quiero leer los de antes, pero quiero ir al versículo medular, dice el verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras versiones, hermano, dice, y en tu simiente, en uno de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra.
Ahora miremos nosotros, está en el Antiguo. ¿A quién estaba haciendo alusión, hermano? ¿Está bien la palabra alusión? Porque el otro día me dije una palabra y me dijeron que no estaba correcta. Entonces, la corrección es buena, hermano. No, a primera instancia no le gusta a uno, pero después es agradable porque ya lo saca del error. Entonces, en uno de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Yo le dije que yo le iba a leer muchos textos bíblicos. Gálatas, capítulo 3. Hermanos, verso 15. Hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie le cancela o le añade. Versículo 16. ¿Cómo decía? Dios a Abraham allá, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en uno de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo, hermano, a los Gálatas, explica y confirma lo que allá había sido dicho por Dios a este varón o al patriarca Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En uno de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. No serán de muchos, sino uno, la cual es Cristo. En Cristo, hermanos, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. De tal manera, 3:16 de Juan, versículo conocido, principalmente por los hermanos pentecostales. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario, decía el capítulo 24, verso 14, o 44, 24-44 de Lucas. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se fijan, hermano? Fue dicho allá y se cumple acá. La sombra y la realidad. La promesa acá confirmada. ¿Se da cuenta cómo se cumple la palabra? Jesucristo en la palabra. No se olviden el título del tema. O sea, no se quede pensando, digo, ¿cómo le vamos a poner al tema? Jesucristo en la palabra de Dios. O Jesucristo en el antiguo y nuevo pacto. Capítulo 49 del Génesis. Sigamos en Génesis. 49, versículo. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo. No será quitado el cetro de Judá. El verso 10, 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Chiló. ¿Qué dice? Hasta que venga Chiló. Y a él se congregarán los pueblos. Hay otras versiones que dice, a él y en él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Chiló. O sea, hermano, tenía que pasar un periodo de 3000 y tantos años, 2656 años más o menos, de este periodo, hermanos, que tenía que suceder hasta que venga Chiló. Chiló, hermano, buscando yo por ahí, indagando un poco, porque hay que indagar. Chiló, hermano, significa descanso. Entonces,
no se quitará el cetro hasta que venga el descanso, y a él y en él se congregarán los pueblos. ¿Por qué en Judá? Fíjese que esta promesa, hermanos, aquí hay un misterio, pero eso es para otra oportunidad. Esta promesa, hermanos, que está aquí, tenía que haber sido para Rubén, no para Judá. Los primogénitos, hermanos, tenían siempre la preferencia. Pero sin embargo, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él. Si aquí hay un misterio, amados hermanos. Porque si era en Rubén, que era el primogénito, habían quedado muchas cosas, hermanos, sin cumplirse. Pero vemos, hermanos, cuando viene Jesús, que en el único primogénito que se cumple la palabra de Dios en Jesús. Porque es primogénito y a la vez también es unigénito. Colosenses 1:15 dice, 15 parece que es donde dice, para que te tome todo el primado. ¿Le damos el verso? Colosenses 1. El verso 15. En la cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación o de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, los que están en los cielos, los que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, para que tome, hermanos, en todo la progenitura. Jesús, todo el primado. Entonces no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus, hasta que venga el Shiloh o este descanso. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Capítulo, a ver si alguien me ayuda aquí. Es no sé, siempre se me olvida, no sé si el capítulo 10 de Mateo. Ese. ¿Cuál es el versículo? Capítulo, verso. Vamos, Mateo capítulo 10. ¿Ya? 10, 11. 11. Ah, 11, 29 entonces. 28, ya. Algo me acordaba. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador hasta que venga el descanso. Vino el descanso, hermano, y en él, en Cristo, ahora nosotros descansamos. En Cristo es nuestro sábado. En Cristo es nuestro reposo. En Cristo es nuestra fiesta. O sea, era necesario, hermano, que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Avancemos un poco más, porque la hora me está traicionando. Miremos Éxodo capítulo 12, la ley de la Pascua. Hermano, allí hay una orden dada por Dios. El hermano Egon habló del hermano del pacto con sangre, el de Intel. Léalo usted, hermano, léalo hoy el capítulo 12. Yo lo voy a... así nomás. Y allí me puedo equivocar, pero usted lee la Biblia y no se va a equivocar. Dice la Biblia... Era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Aquí hay una ley dada por Moisés. Tómese un cordero el día 10 y tómese hasta el día 14. Y entre las 2 tardes se inmolará este cordero y por la noche se comerá. Lea el capítulo 2, hermano. No quiero ir mucho a detalle porque me voy a alargar mucho. Era necesario que se cumpliese esto. Hermano, usted mire el capítulo 12 de Juan.
Dice allí la Biblia que 6 días antes de la Pascua, Jesús fue donde Lázaro y se fue a despedir de Lázaro. 6 días antes de la Pascua. ¿Y por qué 6 días, no 5, ni 4, ni 3? Hermanos, el día 9 de Aviv, Jesús va a donde Lázaro y se despide y allí hace la entrada triunfal a Jerusalén. Yo le pongo en mi cosecha, hermano, en mis palabras. Jesús, hermano, entra al corral el día 10 y no sale más hasta el día 14. Cuando Jesús, hermano, entrega su vida. O sea, se cumple en él la ley que venía, hermano, trayada, sombreando hasta que llegue Jesús. 6 días antes de la Pascua. ¿Dice así o no? Hermanos míos, si como dijo, o sea, leyó el hermano en delante, dijo, ¿cómo fue que dijo Jesús antes de morir? Consumado es. Hermano, ¿cómo Jesús venía sombreando? Jesús, hermano, fue una promesa dada por Dios. En Abraham fue una promesa. Acá fue una ley. Este cordero, hermano, era sombra hasta que llegó Cristo. Como dice el capítulo 5, el verso 17 de 1 Corintios. La Pascua. A ver, vamos al versículo. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5. A ver si la mente no me traiciona, no me es infiel. Verso 7 y 8. Limpiad pues la vieja levadura, para que sea nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Era necesario, hermano, que se cumpliese, ya repito otra vez, necesariamente que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, la ley de Moisés, en los profetas. Ahora vamos a ir a los profetas y en los salmos. ¿Para qué vamos a ir, hermano, al capítulo 53 del profeta Isaías? Como cordero fue llevado y no inmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? ¿Dónde podemos comprobar el cumplimiento? Capítulo 8, hermanos, de Hechos. Hechos capítulo 8. Y le dijo, verso 31, pero el verso 30 podemos leer, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿más entiende lo que lee? Hermanos, el Felipe, que fue dado una orden, que fue transportado, hermano, y fue llevado en espíritu, allí cuando iba este eunuco, que había venido de celebrar de Jerusalén, y algunos más eruditos, más, ¿cómo se llama? Más que estudian más la Biblia, ¿cómo se llaman estos? Letrado. Más letrados, sí. ¿Ah? Teólogos. Dicen que este eunuco venía de celebrar la fiesta de la Pascua. Y da cierto indicio, hermano, porque este eunuco cuando venía de vuelta, iba para su casa, dice que iba leyendo al profeta Isaías. Imagínense usted qué capítulo venía leyendo este eunuco. Nada y nada menos, hermano, que el capítulo 53 del profeta Isaías. Porque dice aquí, no dice el 53, pero dice, ¿cómo dice? Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿más entiende lo que lee? O sea, él leía y no entendía absolutamente nada. Esto un poquito de atrás, hermanos, entre paréntesis, entre comillas. Un hermano que hoy día no vino me dice, hermano, quiero que me hable del santuario. Tan difícil, hermano. Quiero que me hable del Yom Kippur. Preocupado, hermano. Y le dijo, hermano,
De repente vamos a tener la oportunidad y vamos a hablar del santuario. Pero váyase como con tarea, le dije yo, lea el capítulo 16 de Levítico. Capaz que no va a entender nada, pero después conversamos. Lo anotó para leerlo en la casa. Lo mismo le pasaba, hermano, a este eunuco. Venía leyendo al profeta Isaías, Isaías. Pero nosotros deducimos, hermanos, por lo que sigue leyendo, lo que sigue para abajo, que era el 53 del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque la única parte donde dice, y el lugar de las escrituras que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que les trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Amados hermanos, y el profeta Isaías empieza y le empieza a explicar de quién estaba hablando el profeta Isaías. Y está hablando del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. Este eunuco, hermano, entiende perfectamente que en nuestro Señor Jesucristo se cumplió al pie de la letra lo que el profeta Isaías, 760 años que él naciera, se estaba cumpliendo. O se había cumplido ya porque era parte del cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando una vez que ya entiende este hombre, ¿qué impide, dice, que yo sea bautizado? Si aquí hay agua, le dice, inmediatamente lo fue bautizado. Usted siga leyendo, amados hermanos. Y aquí, hermanos, quiero hacer un llamado. Aprovechar esto. Si hay alguno, hermano, que no ha entendido y ha logrado entender a Cristo, haga lo que hizo el eunuco. Después que entendió que en Jesucristo, hermano, había salvación. Porque dice la palabra del Señor así, hermanos. Y verso 36 del capítulo 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una persona, hermanos, cuando ya cree en el Señor Jesús y cree que es su Salvador, la instancia que sigue, hermanos, es el bautismo. Nosotros nos cuesta decir estas cosas, hermanos. Es importante, hermanos, el pan y el vino. Porque en el pan tenemos representado el cuerpo y el vino su sangre. Y es bueno, hermanos, que participen. Pero también, hermanos, si nosotros creemos de corazón que este pan y este vino es Cristo mismo, y si vemos que se cumplió esta profecía en Cristo, nuestro paso siguiente, hermano, es bautizarse. Si crees, ¿qué impide que yo sea bautizado? Señor nos socorra. Era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito también en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. ¿Qué decía Jesús, hermano, cuando iba en el camino a Maús? Comenzó a leer, le dice, lo que estaba escrito en Moisés, dice, las Escrituras. Se cumple, hermano, la palabra del Señor al pie de la letra. Por eso, cuando miramos la palabra del Señor, era necesario. Podíamos leer muchos versículos más respecto, hermano, a los profetas. Podemos leer, por ejemplo, el capítulo 5 de Miquías, versículo 1 y 2. El lugar donde tenía que nacer Jesús, en Belén. Lo había profetizado el profeta Miquías, capítulo 5, el verso 2. Y Jesús, hermanos, cumple al pie de la letra lo que había profetizado el profeta Miquías, y nace, hermanos, en Belén. Viene de Nazaret, pues los papás de Jesús eran de Nazaret, vienen a Belén. ¿Y por qué, hermanos, te tuvo que venir a Belén? Porque allí tenía que nacer Jesús.
O sea, se tenía que cumplir lo que estaba escrito de... ¿Es casualidad todas estas cosas? ¿Por qué, hermano, se me ha venido a la mente hablar de estas cosas? Para que en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, quede arraigada y fundamentada, hermano, que la palabra está escrita, que es espíritu y es vida, es la palabra del Señor. Y se cumplió, hermanos, como Él lo dijo, y así se cumplió. ¿Cómo se pasará el cielo y la tierra? Ni una jota ni una tilde perecerá hasta que todas esas cosas sean cumplidas. 5:17, hermanos de Mateo. ¿Algún salmo? Yo quiero el salmo. 2 de Salmos, versos 7 y 8. Salmos, capítulo 2. Capaz que estoy equivocado. Y 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendro hoy. Pídeme y te daré por heredad a la gente y por posesión tuya todos los términos de la tierra. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré. ¿Quién es el dueño, hermano, hoy de toda la tierra, de todo el mundo? ¿Acaso no es Jesucristo? Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. No dijo el Señor Jesús que fuéramos a ser apóstoles. Hay una cosita chiquitita, hermano, pero que sirva como estudio. Hoy día se están levantando apóstoles por diferentes lados. Los apóstoles, hermanos, fueron 12 y podríamos decir el 13 que reemplazó a Judas. Ahí hay una discrepancia. El apóstol Pablo. Por eso aquí dice apóstol de Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, somos discípulos. Cada uno estamos obligados a ser discípulos. Y discípulo, hablando en jerga nuestra, se me viene a la mente que es como un alumno, ¿o no? Así, hermano Matías. Es un alumno en aprendizaje. Y nuestro maestro, Jesucristo. Maestro de los maestros. Era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otro salmo, creo que se leyó el domingo pasado, 101 parece que es de Salmo, Salmo 101, cuando dice, dijo mi Señor a mí, hermano Maigón, ¿se acuerdan? 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mí. Pregunta, ¿dónde está Jesucristo hoy día? Sentado a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué a la diestra del Padre? Para que se cumpliese lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gracias, Señor. Pero eso era lo que tenía en mi corazón. Era para probar que la palabra del Señor se cumplió en su promesa y dicho por los profetas, en lo que era promesa y en lo que era sombra. El Cordero era sombra, viene y se cumple en la realidad que es Jesucristo. Bendito sea el Señor.